¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes. Parece que la cosa está empezando a refrescar, pero no tenemos rastro de que nos vaya a llover, ni aún porque Sierra Nevada presentara su temporada en una fiesta ayer, ni por esas. No parece que vayamos a tener lluvia, ni vamos a tener nieve, aunque se mantenga la apertura de la temporada en la fecha que se nos había anunciado del primer fin de semana del mes de diciembre. Vamos a tener la próxima semana aquí al director de CETURSA para hablar de eso, pero hoy la actualidad viene marcada, sin ningún género de dudas, por el nuevo gobierno que ha tomado posesión de sus carteras, con en primer lugar presencia de Su Majestad el Rey en la promesa de los ministros y ministras, después en sus ministerios, con alguna situación un poco insólita que analizaremos. Hoy también es noticia, si hablamos a nivel general, la luz verde que los letrados del Congreso de los Diputados han dado al proyecto para la ley de amnistía. Y hoy también es noticia que el líder de la oposición haya cuestionado la salud mental del presidente del gobierno, cosa verdaderamente llamativa. Bueno, vamos a hablar de muchas más cosas cercanas y nuestras aquí de Granada, pero vamos a empezar por los temas generales, y lo vamos a hacer hoy con Concha Insúa. Buenas noches, bienvenida. Ignacio Henares, un placer. Agustín Ruiz Robledo. Buenas noches, que no para en tribunas, en programas de radio, de televisión y de prensa. No sé cómo das abasto, Agustín. Y César Girón, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar y lo vamos a hacer, si os parece, un poco con Ignacio. Bueno, Concha, empezamos por ti. ¿Qué te ha parecido un poco el tema del gobierno, etcétera, la toma de posesión, esas cosas de hoy? Bueno, la configuración del gobierno, bueno, salvo alguna que otra sorpresa que ha habido, pues casi era un poco lo que había previsto. Ministros que vuelven a repetir porque son de la total confianza del actual presidente del gobierno. Ministros que se incorporan, otros más jóvenes. Desde luego, algo que a mí me llama y no me llama la atención es el criterio que ha interpuesto Yolanda Díaz en este nuevo gobierno, que salen todos los ministros de Podemos y únicamente se centra en estas personas de su total confianza, también de Sumar. Y como dato quizás relevante en todas estas cuestiones sería, por una parte, recién estrenado ministro Óscar Puente, que sabíamos por el papel que hizo en esa fallida toma o investidura del que era candidato del Partido Popular y que hizo la réplica en nombre de Pedro Sánchez, que bueno, que tiene también ese puesto, no sé si decirte que relevante o no, porque desde luego tiene un marrón con el ministerio que le han dado, y la salida de la ministra de Igualdad, que bueno, ahí ha hecho un alegato con la nueva ministra en la que se ve ese pozo de resentimiento de los que salen y que ven que se han mermado quizás sus derechos dentro del propio gobierno en favor de otros. Por tanto, yo creo que es un gobierno hecho a la medida de Pedro Sánchez. Por encima de todo decía que necesitaba ministros con un perfil político, y es cierto que necesita en esta legislatura, que por otro lado no va a ser una legislatura fácil, personas con un perfil político que lo puedan en un momento determinado sacar de algún que otro atolladero, y sobre todo que sean perfiles que se adecúen a las necesidades que tiene en este momento el gobierno. Agustín. Pues yo coincido bastante con Concha, aunque no acabo de entender muy bien eso de más perfil político, ¿no? Porque el anterior, os recuerdo que estaba nada menos que el secretario general del Partido Socialista Catalán, y ha salido ahora, ¿no? Yo creo que el presidente es un mago en vendernos los conceptos que quieren. Yo lo veo tan político como el anterior. Y de gigante no hablemos. 4 vicepresidencias, 22 ministros. No sé si se ha hablado del número de secretarios de Estado, que creo que se disparaba a 48. ¿No? En algún momento lo he oído,
en algún momento lo he oído y me he quedado sorprendido, ¿no? Así es un gran ministerio muy difícil de coordinar, porque luego hay ministerios así, horizontales, como el de ese de infancia y juventud, ¿no? De dónde salen las competencias de eso. En fin, yo no diría que es un gobierno de perfil político, diría que es un gobierno muy político, ya está, ¿no? Que lo haga bien o mal, pues vamos a darle los 100 días, ¿no? César. Bueno, yo no me he sorprendido, creo que es un gobierno de pretorianos y de guerrilleros. Los pretorianos, los que todos conocemos, son los que han protegido al presidente, están para cumplir esa misión, y bueno, pues no vamos a decir nada, porque tanto Marlaska como Margarita Robles o cualquiera de los demás ministros que repiten, pues son conocidos, pues su obra se les juzga. Y después una serie de guerrilleros, de los cuales, bueno, yo a Óscar lo conozco, también lo conocí en Nacionales. La trayectoria que ha llevado, pues es la que ha llevado, y hay algunas incorporaciones, como puede ser la de Sira Rega o la de Bustunduy, que yo creo que favorece un poco al panorama de España en el contexto internacional, sobre todo la de Sira Rega, porque, bueno, le precede las declaraciones que ha realizado, una serie de posicionamientos que ha tenido tanto como parlamentaria europea, como desde incluso ya desde su posición en Córdoba, o en el Ayuntamiento de Bacia Madrid, que yo creo que en este momento creo que a España poco le puede servir. Además, crear un ministerio de infancia y juventud, yo qué sé, recuerdo los mejores regímenes marxistas, aquellos raros, ¿no? No sé si que le habrá pedido Yolanda Díez o realmente el presidente pues, ha hecho un flaco favor. Yo creo que el presidente debería medir más algunos de los guiños que se realizan hacia afuera, sin porque tenga que hacer política y crear un gobierno más político. Yo creo que no es un gobierno tan político, sino un gobierno más resistente que otra cosa. Ignacio. Bueno, pues yo en esta ocasión coincido con Agustín. Yo eso de ministro de perfil político, estos son adjetivos que hay. Yo creo que el perfil político, si no lo tenían, ya lo tienen en cuanto que lo nombran ministro, ¿no? Yo creo que lo más importante de lo que hoy es que ha funcionado la normalidad institucional. Aunque algunos quieran derivarlo hacia otras cuestiones, hoy es un acto más de la normalidad institucional. Se ha producido una investidura en la que el propio, en las mejores palabras que ha tenido en las últimas semanas el líder de la oposición, pues, un gobierno legítimo. Le ha costado trabajo, meses, decir eso, pues un gobierno legítimo con una mayoría parlamentaria que ha conseguido, que es la segunda más alta de la que conocemos en este periodo democrático, el número mayor de votos, que es compleja, que es difícil, pero bueno, ese fue el resultado de la urna y Feijóo tuvo la ocasión y la oportunidad de intentarlo, no lo consiguió, lo ha conseguido otro presidente y ahora pues estamos en los siguientes pasos de esa normalidad institucional que funciona en una democracia. Decía Concha lo de un marrón, ¿no? Bueno, a todos nos gustaría que nos dieran marrones de ese tipo, ¿no? Vamos, todos los ministerios son complejos y demás. Yo creo que aquí hay dos elementos importantes que sí tienen cierta novedad. Uno, la salida de Podemos y las declaraciones de las que han salido de Podemos, que yo creo que hacen que la gente se vaya a ir saliendo de Podemos. Aparte de que las ministras salgan del gobierno, van a hacer esa manera de reaccionar poco institucional, poco... y además creo que está fuera de lugar y que hace un flaco favor a esa parte de la formación política que constituye Sumar, y yo creo que es un error, aparte desde el punto de vista de la normalidad institucional, pues no deberían de darse. Yo creo que hay otros foros en los que, si tú tienes ese malestar, en los que se pueden hacer, pero convendría que esta liturgia de estos actos tuviéramos la educación y la sensibilidad para saber que aquello no es un patio de un colegio en el que uno se desahoga de su malestar, que puede ser en algún momento comprensible. Lo más comprensible es llegaron con mucha distancia y mucha lejanía de los cargos y hay que ver lo que les cuesta a algunos y a algunas luego irse, ¿no? Parece que, complicado, que eso debe de estar la erótica del poder o no sé qué. ¿Os ha sorprendido lo de Irene Montero esta mañana? No. A mí no me ha sorprendido nada, porque además es que rezumaba ese resentimiento desde hace mucho tiempo. Es verdad que las relaciones que ha tenido Podemos, vamos a englobar Podemos, pero en especial la ministra Irene Montero, durante todo este tiempo con el gobierno,
en el que era socia, y sobre todo en estos últimos tiempos, ha sido de verdad de ir tensando la cuerda hasta tal punto que, bueno, que al final estoy de acuerdo con Ignacio en lo que dice. Desde luego no era el foro, o por lo menos yo entiendo que cuando tú tienes que ajustar cuentas con alguien se hace, o por lo menos a mí me lo enseñaron así en mi época haciendo política empresarial. Nosotros dentro de un despacho vamos a decir lo que tengamos que decir cada uno, pero cuando abrimos la puerta todos somos de los nuestros. Entonces, claro, llevarlo a un patio de colegio efectivamente es una práctica que se hace con demasiada frecuencia por personas que no llevan lo institucional en el ADN, o por lo menos no lo entienden, y que además ajustan esas cuentas de forma pública, y eso a lo único que les perjudica efectivamente a la formación. De todas maneras, es que yo entiendo que Podemos como tal está roto, y que bueno, ya lo único que les queda pues ir, no sé, ese es el sentir que tengo, puedo estar equivocada, pero creo que ahora la configuración del Congreso es como estaba en antaño. Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, que es Sumar. Nunca ha tenido Sumar. Vamos, me parece que en el 79 tuvo 21 diputados, o sea, Sumar... Izquierda Unida, ¿no? No, en el 1979 el Partido Comunista obtuvo su mejor resultado, si no me estoy equivocando. En fin, y luego alguna vez en el 93 también subió mucho Izquierda Unida. Pero yo que me parece que estamos partiendo de la idea de que eso era un acto institucional y que esta señora le ha dado un berrinche porque no se le han reconocido sus méritos. Y hay que recordar cuáles son sus méritos. Sus méritos son una ley una ley inútil, que se llama la ley del solo sí es sí, por la cual más de 1000 personas han visto reducidas sus penas. Y esta señora, en vez de dimitir, le echa la culpa a los jueces. Y el presidente tampoco la cesa, ¿no? Viendo también un poco de qué pie cogía nuestro presidente, ¿no? O sea, da igual que los ministros lo hagan bien, o sea, un auténtico desastre. Entonces, como lógicamente ella está convencida de que lo ha hecho muy bien, pues tiene esa actitud. Pero es que es la actitud que viene teniendo en los 2 últimos años. Por eso a ninguno os ha sorprendido. ¿Cómo os va a sorprender si esta mujer está encantada de haberse conocido? Creo que aproximadamente los españoles nos dividimos en el 90% que consideramos que ha sido un desastre y un 10% que piensan que ha sido víctima de una conspiración. Pero que lo haya hecho bien, yo creo que ella sola y su marido y 5 personas más. Esta señora ha hecho un desastre. Y no hablemos tampoco de la ley Trump, que tiene sus problemas, pero en concreto de una ley que distinguía perfectamente 2 delitos, el delito de abuso y el delito de violación, lo ha juntado los dos y ha creado un cacao jurídico que tardamos muchos años en salir de ahí, y tenía que haber dimitido y no sacar pecho y decir que han hecho lo que pensaban. Pero ¿cómo que lo que pensaban? Si todo ha sido una reacción por una sentencia que no les gustó, sentencia que dictó la Audiencia Provincial y que fue corregida por el Tribunal Superior. Ya no les sirvió, ya tomaron carrerilla e hicieron el desastre ese que han hecho. O sea, que ha sido una pésima política y encima, como decía Ignacio y Concha, y encima maleducada, ¿no? Se nota que Agustín le cae bien Irene Montero. Bueno, es que ha hecho una cosa muy grave. Ha hecho una cosa muy grave. Es que hay delincuentes que han salido gracias a su gestión y no ha pedido perdón. De ayer a hoy, 3 sentencias de la Audiencia Provincial de Granada. Una de ellas rebaja 9 años la condena. Claro, eso no se puede... ¿A ti no te ha sorprendido? ¿La salida o la sentencia? Bueno, no, la sentencia me parece tremendo, vamos, pero bueno. Pues la sentencia no me ha sorprendido. Habida cuenta de que yo creo que la tipología y la penología está bien perfectamente trazada en el Código Penal del año 95, que además era un código socialista, progresista, y que además se había hecho por la Comisión Nacional de Códigos y de Trabajo. Y pues se ha producido lo que se ha producido. No vamos a hablar ahora del sí es sí, ya lo estamos viendo, cuáles son los resultados, y va a seguir el chorreo. O sea, que esto sigue. Es que esta mañana, yo he tenido conocimiento de estas 3 sentencias, yo creo que los medios ya han recogido algunas, pero que es que hay más, creo que hay 15 o 18 en espera, solamente en la Audiencia Provincial de Granada, o en el TSJ. La salida de ella es una cuestión de educación. Es decir, a mucha gente no nos ha gustado irnos de los sitios, no nos ha gustado que no cuente con nosotros los sitios, pero por eso no te vas pegando patadas. Es verdad que el acto en sí no es un acto institucional, es un acto formal, ni formal tampoco, es un acto, una costumbre, entregar las carteras, pues se puede hacer perfectamente ministro sin acto de esas carteras,
pero ellos han develado lo que realmente en el fondo son. Yo digo dos cosas. Uno, recuerda aquella grandísima enfrentamientos entre bolcheviques y mencheviques. Ahora que la señora Sira Rego ha puesto a manifiesto esto, pues, bueno, pues lo que no podemos pedirle a los comunistas, y más estos comunistas más de pose, es que crean en la unidad del poder y crean en la fidelidad. Ellos entienden el fraccionamiento del poder y lo entienden por facciones. O sea, tenemos que irse realmente a la Unión Soviética y recordar los 6 famosos años de guerra civil del año 17 al año 23, ¿no? Y entonces entenderá uno muchas cosas. Flaco favor se hacen, pero yo creo, si tuviera que salvar algo de lo que ha hecho el Partido Socialista en estos últimos años, en estos 3 últimos años, ha sido cargarse a Podemos. Ha sido lo mejor. Y espero que el Partido Popular pues también se cargue a Vox, de alguna manera, que lo reconduzca, ¿no? Y al final que pasen a ser meramente testimoniales. Y si tienen que estar, pues que estén, porque representen esa parte del pluralismo político español. Permíteme una comparación. En algunas manifestaciones de Vox, de vez en cuando, sale la antigua bandera española, la que llevaba el águila, ¿no? La señora Sira Rega se ha hecho una foto con la hoz y el martillo. Sí. Es decir, con un símbolo comunista que lleva millones de cientos de muertos detrás. O sea, y no pasa nada. No, y muchas más manifestaciones. Yo no ahora, yo no podía imaginar que le iba a nombrar la ministra, pero a raíz de lo de Ucrania sí seguí, porque había alguna serie de publicaciones, incluido Inconci Legal, salido algo, hablando de eso, y ya me interesó el personaje. Entonces el personaje va a dar buenos momentos. Yo me figuro que el presidente, que de tonto no tiene un pelo, la habrá metido ahí para tenerla bien como bastión, para que se la arree fuerte, porque así nada más que llegar ya ha soltado 3 ya gordas, ¿no? O ha soltado 3 gordas muy rápido. Por tanto, lo que dices tú, absolutamente cierto. Es decir, esto hay que empezar a tomárselo en serio. Es decir, lo que no puede ser es que esta señora, que está ya como ministra, bueno, ahora ya no sé lo que va a hacer a partir de antes, pues venga con la bandera roja en el Parlamento Europeo y hasta también con la bandera de la URSS. Entonces, por eso decía yo anteriormente que flaco favor se le hace al gobierno. Yo creo que Sánchez será cualquier cosa menos tonto. Pero la habrá elegido Izquierda Unida, ¿no? Eso será una decisión interna. La decisión última la toma Sánchez. No, pero yo creo que Ignacio. lo que han sido ellos. Sí. Yo soy de los que especialmente contentos porque el Ministerio de Igualdad esté en manos de una mujer socialista, que pueda empezar a revertir una situación que aquí se está poniendo en manifiesto, con distintas interpretaciones al respecto, pero en la que no voy a entrar, pero que sí, porque debe reconducir, estamos en la semana del 25N, debe reconducir la relación del gobierno con el movimiento feminista, porque a pesar de todos los avances que estamos realizando en los últimos años, sigue habiendo violencia, y la violencia no es una cuestión que va a ir desapareciendo de una manera natural, como algunos dicen, no, esto ya está la igualdad formal, ya irá poco a poco. No, ni aquí, ni en Alemania, ni en Francia, que son democracias consolidadas, sigue habiendo ese tipo de cosas, y no debemos considerar la violencia como un elemento aislado, sino que forma parte de un mundo con una estructura social, con una estructura de poder basada en el patriarcado, y que tenemos que romper esos esquemas. Queda todavía mucho por hacer, y las brechas que ha podido original desde el Ministerio de Igualdad la ministra anterior, yo creo que debe de ser una oportunidad para empezar a recomponer esa relación y para que volvamos a tener una posibilidad que desde el gobierno se articulen políticas para ir revertiendo la situación de violencia en concreto contra las mujeres, y por otro lado la estructura social, los mecanismos que hacen que eso se vaya perpetuando. Porque tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad todavía, aunque hemos avanzado muchísimo, nos queda todavía mucho que por recorrer en el tema de la igualdad de hombres y mujeres, que es uno de los elementos fundamentales, de los retos fundamentales que tiene una sociedad. Entonces yo creo que por eso digo que estoy especialmente contento con esa parte del cambio de gobierno y esperanzado en que eso pueda llevar a reconducir una situación que se ha deteriorado más de la cuenta entre el gobierno y el movimiento feminista que impulsa y que lidera buena parte de estos cambios sociales que tenemos que seguir avanzando. Bueno, vamos a
Vamos a seguir en temas generales porque hoy ha habido algunos asuntos que tenemos que aprovechar que está aquí el profesor Ruiz Robledo también para que nos pueda analizar. Bueno, y además también César Girón, hoy tenemos doblete jurídico. Por ejemplo, la calificación por parte de los letrados del Congreso del proyecto de amnistía. Y bueno, y lo que ha supuesto eso. También ya se pone en cuestión el secretario general, etcétera, etcétera, etcétera. Agustín. Bueno, sabemos que el secretario general era un alto cargo del gobierno y ha pasado de ser alto cargo del gobierno a letrado mayor del Congreso, ¿no? Eso es una debilidad congénita, porque la mujer del César no solo tiene que ser independiente, ¿no? Tiene que parecerlo, y él no lo va a parecer. Dicho esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que se ha presentado por el Partido Socialista una proposición de ley y él, en su gabinete, ha hecho lo que técnicamente se llama una nota, ¿no? Una nota jurídica en la cual califica que, dadas las diferencias que hay con la proposición del 2021, pues se considera que no hay una palmaria inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir con este adjetivo que se ha buscado de palmaria? Pues quiere decir que hay unos juristas que dicen que es constitucional, digamos que 2, y hay muchos juristas, digamos que 8 de cada 10, que decimos que es inconstitucional. Entonces, como no hay unanimidad, pues que decida que no se pronuncia, ¿no? Y en eso lleva razón técnicamente, porque no se puede convertir ni los asesores letrados ni la propia mesa en un tribunal previo de constitucionalidad. Es decir, en el momento en que hay divisiones, lo lógico es que decida el Pleno. Entonces, los diputados tienen el compromiso constitucional de actuar conforme con la Constitución. Y la mesa no se puede arrogar la función de tribunal constitucional en un sitio, insisto, en que hay divisiones. Si lo que estuvieran presentando una proposición de ley para vender a España en trozos, pues oye, eso ya es palmariamente inconstitucional. Pero la amnistía no es palmariamente inconstitucional. Por tanto, yo creo que lo que ha hecho ha sido una cuestión razonable, que la mesa se ha vuelto a dividir por conservadora y progresista y que pasará al Pleno, ¿no? En un procedimiento que no entiendo, porque no entiendo por qué se pasa al procedimiento de urgencia. Yo creo que... ¿Perdón? Sí. No, que decir que la mesa tendría que ser, aparte de ser flexible con los intereses del PSOE, ser un poco más seria. Es decir, que estamos hablando de una proposición de ley que lleva siendo protestada en las calles, pues no sé por cuánto número, pongamos lo más bajo, 500.000 personas. Yo no sé cuántas instituciones han protestado ya, ¿no? Yo llevo firmado por lo menos 5 manifiestos y hoy me han comentado que mi facultad también se va a poner en contra, los colegios de abogados. Es decir, que hay un malestar social que no se debe tramitar por el procedimiento de urgencia, que no es serio, que dice España que es una monarquía parlamentaria y una democracia avanzada, y va y lo metemos deprisa y corriendo. Pues no me parece serio. O sea, que la primera decisión la veo correcta, que decida el Pleno, la del procedimiento de urgencia no. César. Yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado Agustín Ruiz Robledo. El juicio final de inconstitucionalidad no le corresponde a la mesa. La mesa realmente, o letra mayor, lo que hace es una calificación. Tú has trabajado en el Parlamento, yo trabajo muy cerca también. Lo que hace es una calificación de los aspectos formales y entonces tramítese. Es verdad que hay cosas que son insalvables, es decir, que si lo que se trata de aprobar una ley contra la esclavitud, a favor de la esclavitud o de la trata de blancas, pues lógicamente no hace falta ser muy listo, lo van a decir inmediatamente. Posiblemente lo que ha tratado de evitarse también es que al poner al nuevo secretario, el letrado mayor del Parlamento, es evitar que los mismos que dijeron que aquel proceso en el que se trató de iniciar una ley de amnistía era inconstitucional, volviera a repetirse. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Agustín respecto de la no calificación de inconstitucionalidad, al no ser notoriamente palmario. Yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales que son el fraude de ley. Una es respecto de la presentación de una proposición de ley, y por otra parte el procedimiento de urgencia. Pensando en el procedimiento de urgencia, yo creo que la urgencia no está justificada en este momento en ningún caso. Se presenta una proposición de ley, se tramita por los trámites correspondientes, no es una ley cualquiera, y por tanto la urgencia no tiene más sentido nada más que tratar de responder a los acuerdos que el señor Cerdá o quien haya sido haya tomado con los que han impuesto que se haga esta ley, que se lo han impuesto, que han sido los catalanes.
Y por otra parte, yo creo que lo más importante ahí sí que es verdad que yo pensaba que la mesa iba a calificar era respecto a la tramitación como proposición no de ley. Es decir, todo el mundo sabe que la ley procede del Gobierno. El Gobierno ha salido el superministro Bolaños anteriormente y ha dicho que era una propuesta de Moncloa, que tal y que cual, y un Gobierno en funciones no puede realizar anteproyectos de ley. Con lo cual utiliza el fraude de ley, utilizando la proposición no de ley, que debe presentarla y se lo ordena que la presenta el Partido Socialista como tal, como el grupo en el Congreso, y no evitan tener que presentar un anteproyecto de ley que indudablemente determinaría el fraude de ley. Por tanto, en la aplicación del artículo 6.4 del Código Civil ahí, en su momento se pondrá de manifiesto bien por la jurisdicción o bien por aquellos que presentan recursos, porque yo creo particularmente que sí deberían de haber hecho en la nota de calificación, haber hecho una referencia a la posible existencia de un fraude de ley. Por cierto, que si se aprecia el fraude de ley, es una cosa que los tribunales lo aprecian a diario, podrían perfectamente volver la tramitación hacia atrás hasta el momento que se ha cometido. Concha. Bueno, muy poco que añadir porque ante la opinión de juristas y además que eso es su diario vivir, poco podemos decir los demás. Pero que efectivamente una de las cuestiones que yo vi claro era que bueno, la mesa, lo sabemos hoy los que hemos estado en un parlamento, sabemos que la mesa tiene que calificar y se califica según viene esa ley o esa proposición de ley. Yo especialmente no estoy tampoco de acuerdo con que tenga que tener una tramitación de urgencia, no es algo que se tenga que tramitar de forma urgente, pero sí entiendo, como ha dicho Agustín o ha dicho César, que efectivamente esto es una cuestión de que sus socios en la investidura, los que le han dado a Pedro Sánchez al final la opción de poder ser investido como presidente del Gobierno, han dicho esto sí o sí y con un trámite de urgencia. El letrado mayor, tal y como ellos también han indicado, ha hecho lo que tenía que hacer. Él no puede ser juez y parte en esta cuestión. De todas maneras, ciertamente cuando llegue esa proposición de ley al Parlamento y que vamos al Congreso de los Diputados, saldrá, porque tiene mayoría suficiente como para que esta proposición salga adelante. Yo creo que podrá salir adelante porque tiene la mayoría. Luego ya que se revoque o no se revoque, o que haya, como yo dije en otras ocasiones, que cuando se tenga que tramitar esa ley llegue al Senado y el Senado lo paralice, que ya además lo han hecho, eso ya será otra cuestión. Pero en cualquier caso no le veo ese proceso de urgencia, no lo veo lo mismo que no lo ve nadie. Ignacio. Bueno, pues este gobierno se ha configurado gracias a un pacto que incluye, entre otros muchos elementos de los que no se habla, porque lo de la amnistía parece que da más juego político y pues, mantiene a la gente en este debate, aunque a los ciudadanos nos preocupen otras muchas más cosas. Esto pues hay una serie de personas, de poderes mediáticos, financieros, económicos, judiciales, que le interesa mantener esto en primera línea y bueno, pues solo está haciendo el Partido Popular y su cohorte alrededor, pues lo que han dicho que iban a hacer, que por tierra, mar y aire van a estar luchando contra el gobierno y contra la propuesta de la ley de amnistía. Pero, sin embargo, la ley de amnistía ha pasado un trámite, que es un trámite que ha pasado como tiene que ocurrir y ahora seguirá. Y los que confían tanto en la Constitución pues deberán de saber que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra estructura de poderes compensada tendrá un momento en el que si creen que no es constitucional, hasta ahora no, estos letrados los que le han encargado que digan si esto es palmariamente constitucional, pues no lo es. Pues no lo es porque en principio esto tiene su discusión, pero en todo caso los garantes de la Constitución en su momento pues dirán si hay. Pero bueno, que está claro que esto es un objetivo en el que la gente, esta misma semana, utilizando una institución que no tiene nada que ver con la amnistía, hemos tenido un pleno de 20 minutos en el Ayuntamiento de Granada para posicionarse con la amnistía, que además, para lo único que ha servido es para que uno de los que estaba por allí, y de los promotores, hayan ganado en 20 minutos 300 eurazos, como dice aquel. Parece que querer llevar las instituciones todas a esta pelea del tema se sale ya de lo normal. Hay lugares, desde el punto de vista político, se producirá el debate
en las cámaras, con el filibusterismo que ya ha anunciado el Partido Popular en el Senado para retrasar la tramitación en su caso, con toda la posibilidad que haya, pero no debemos de poner todas las instituciones, todo y demás en el texto, vamos, porque entre otras cosas hay otra agenda social y política que hay que seguir desarrollando y no creo que debamos de seguir estando en esta cuestión. Pero bueno, como ya lo han avisado, no son traidores, son avisadores, y ya han avisado que de esto van a hacer, que van a estar por tierra, mar y aire, utilizando todos los mecanismos, como yo digo, los judiciales, estos que reclaman la independencia de los jueces, se meten contra el legislativo y contra el poder ejecutivo, los mediáticos y la Confederación de Empresarios, si hace falta, para que se opinen también de la amnistía, ¿no? Concha, a ti lo del pleno no te ha gustado, ¿no? No, francamente no. Pero hablamos del pleno del Ayuntamiento de Granada del pasado viernes. No, francamente no me ha gustado porque el Ayuntamiento está para otras cosas y el pleno del Ayuntamiento está para debatir otros temas que nada tienen que ver con la política nacional. Entonces, claro, el Ayuntamiento de Granada, o así yo lo entiendo, el Ayuntamiento de Granada o el de cualquier municipio, me da lo mismo. Es la primera puerta donde llaman los ciudadanos cuando tienen un problema. Y por tanto yo creo que Granada tiene problemas más que suficientes para invertir un tiempo precioso, porque ya tenemos... y si no tienen, que nos avisen, que les decimos. Sí. Entonces, para invertir un tiempo en debatir algo que está permanentemente en la calle y que forma parte de la política nacional. Entonces, yo que entre instituciones, vamos a ver, haya este tipo de cuestiones, no lo veo. ¿Que es lícito? Por supuesto que sí, pero no lo entiendo. Yo no debatiría jamás en un ayuntamiento, entiendo que en el ayuntamiento no. Ahora, me dice a lo mejor en el Parlamento de Andalucía, por las connotaciones que puede tener, que es igual, ojo César, que es lo mismo, pero hasta puedo entenderlo, pero en el ayuntamiento, con la cantidad de cuestiones que tenemos pendientes, francamente no lo veo. César. No lo veo. Es que llevar los términos al debate a los términos de licitud y de legitimidad en concepto de democracia, no. Es decir, los lugares donde se puede hablar colectivamente, de manera asamblearia y con representación, son los ayuntamientos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, como lo son también en las corporaciones, pues, los plenos o las juntas de los colegios de arquitectos. Se puede hablar perfectamente, pues son la administración pública. Hablar se puede hablar, pero... Que no sea sujeto... Un pleno extraordinario. Espera, no, vamos a ver. Yo lo que sí estoy de acuerdo contigo, y eso es innegable, tú no puedes montar un pleno tal y como está económicamente el ayuntamiento, para que haya 3, 4 personas, algunas de ellas del Partido Socialista, que no lo han pedido, para que gane el pleno. O sea, para que ganen los 300 eurazos que se ganan por ir como indemnización al pleno. Y después, sobre todo, para que dure 30 minutos y tal, para cumplir lo que se ha hecho. Mételo en otro pleno, mételo al final, lo metes como un punto, lo debates, y eso lo entenderemos todavía bastante mejor, porque a mí me gusta que en el ayuntamiento se debata por esto, por supuesto deben de resolverse los problemas principales de Granada, pero el ejercicio democrático debe hacerse en todos los puntos donde sea necesario, porque también se habla de democracia en la calle, se habla de democracia aquí y estamos hablando de administraciones públicas. En el Parlamento de Andalucía, como en el Parlamento de Castilla-La Mancha, estamos hasta la nariz de ver que se habla de cuestiones que son absolutamente irrelevantes para el contexto de la comunidad autónoma. Me refiero en términos de gestión administrativa de la comunidad autónoma. Pero los lugares de representación política se prestan a eso. La ha hecho el Partido Popular, no me ha gustado cómo lo han hecho, pero lo hubiese hecho el Partido Socialista a la inversa también, y Ciudadanos. Lo diría exactamente igual de cualquier otro partido. De todas maneras, mira, esto me recuerda a una... Yo no discuto que hable el ayuntamiento, yo creo que hay otros temas... Tú lo has hecho y yo lo he hecho. Más urgentes. Lo que pongo en cuestión es que se haga un pleno extraordinario. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo recuerdo de la amnistía. Yo recuerdo un pleno en el año cuando estaba yo de concejal. Yo recuerdo un pleno donde se trató la ley de memoria democrática, la ley 52/2007 creo que es. Y se trató aquello, y aquello pues no tenía que ver nada con el pleno, pero nos enganchamos allí, bueno, y yo no recuerdo exactamente debatir con tuyo, pero tú también lo has tenido de esa manera. Me había en 1922, cuando fue Fernando de los Ríos, fue a la Unión Soviética y se entrevista con el camarada Stalin y dice una serie de cosas. No, es que aquí tenemos esto y para comer, no se le ha hablado de otras cosas y tal. Y dijo, ¿y la libertad? Digo, ¿la libertad para acá? ¿Para qué? Dijo, pues la libertad para ser libre.
Porque es necesario hablar de estas cosas. Y en los lugares de resonancia política, como son los ayuntamientos, es necesario. Esto no deja indiferente, ni deja indiferente a la población española. Unos estarán a favor y otros estarán en contra. Pero es que en el ayuntamiento de Charche, el ayuntamiento de Níjar, el ayuntamiento de Palopo. Que sí, César. A ver, Agustín. Sí, yo quiero felicitar a Ignacio. O sea, que el problema de la amnistía sea que el Ayuntamiento de Granada ha convocado un pleno extraordinario, de verdad, Ignacio, es que tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito cuando eres de un partido que sistemáticamente ha estado organizando en los ayuntamientos y en la Junta de Andalucía protestas por cualquier cosa que hacía el gobierno central. Agustín, yo quiero felicitarte a ti porque tú eres el promotor de la recogida de firmas para el pleno de la Facultad de Derecho. Tiene mérito. Estás hablando como si fuera alguien. Claro, no, hombre, que tenemos mérito. Yo también. Muchas gracias, nos echamos flores mutuos. Quiere decir que llame fibultero al PP cuando el primer tramposo ha sido el PSOE presentando una proposición de ley y calificándola de urgente, pues también tiene mérito, es que son cosas que tienen mérito. Por cierto, vamos a explicar un poco técnicamente qué puede pasar aquí. ¿Por qué en 2021 se calificó de inconstitucional claramente la proposición de ley? Sí, pero hay una diferencia importante, y es que la proposición de ley del 2021 enumeraba los casos, los delitos y los propios casos que estaban procesados, ¿no? Decía la causa especial tal, la causa no sé qué, y entonces eso se consideró que era un indulto, ¿no? Puesto que estaba el derecho penal de autor, no era verdad. General. Sí, no era un no el general. Sí, bueno, pero la idea esa era un indulto muy especial porque todavía no había sentencia de las mayorías, mientras que ahora es mucho peor. Porque ahora se abre un plazo de 2012 a 2023, en el cual cualquier delito, pero espérate, cualquier delito, cualquiera, en el que se diga que ha sido por la independencia de Cataluña, no se pena. Pero además, aunque sea de esa época por detrás o por delante, se dice que si se preparó en esa época, se puede cometer mañana. O sea, que no podemos ver amnistiado un hecho que pase mañana. O al revés, podemos ver un hecho que se preparó antes, pero fue conculcado después, ¿no? O sea, que la diferencia, quiero decir, que en un caso estaba muy limitado. Así que, ¿qué quiero decir con eso? Que el Partido Socialista ha hecho mucho más de lo que hicieron los independentistas, ¿no? Y luego las dos técnicas que puede haber ahora contra la proposición de ley y el fraude, que tú has dicho muy bien que eso es un fraude de ley, supongo que el Partido Popular presentará recursos de amparo contra la calificación de la mesa, pero si lo hace perderá. Porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional facilita la tramitación. Dice que si viene calificado como proposición de ley que ha firmado voluntariamente. Sí, pero ahí no nos liemos. Que no va a aplicar fraude de ley. Porque yo creo que la gente se que no va a aplicar fraude, que no va a aplicar de fraude de ley. Y lo mismo va a decir con la calificación de urgencia. Va a decir que eso es una calificación básicamente política y que si la mesa lo ha visto así. Al final, saben ustedes que esto va a acabar en el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia para decidir sobre la constitucionalidad de una ley, y ahí nos veremos. Nos veremos, saldrá por unanimidad. Si el juez, el magistrado Campo, piensa lo mismo que el político Campo, que consideraba que era inconstitucional, si piensa lo mismo, pues saldrá por unanimidad que es inconstitucional. Pero no podemos ya empezar. ¿Tú crees que cambiará de opinión? No empezamos no podemos empezar a deslegitimar o a cuestionar al Tribunal Constitucional. Yo voy al contrario. Entonces ya no podemos jugar a nada. No, yo voy al contrario. Yo creo Juan Carlos, siempre digo. Juan Carlos Campos es juez. Yo lo he conocido y he tenido buena relación con él, ahora no la tengo, pero la he tenido. Entonces, yo creo que primero los jueces piensan como jueces. Son muy pocos los jueces que piensan de otra manera. Entonces, el juicio, el previo suyo de atención, yo creo que se va a dar. Esperaremos a Constitucional. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a quedar en casa.